Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como estén viendo este video. Eh, hoy vamos a hablar sobre muchos temas. Estas cápsulas que vamos a empezar a hacer por parte de Criminsania van a ser un poco más informales. Vamos a hablar una plática de amigos, una plática de café, de colegas, sobre diversos temas de actualidad o tendencia. Estas cápsulas van a subirse regularmente conforme los temas que se vayan dando, obviamente, o las noticias, o ustedes nos pueden hacer abajo en los comentarios qué temas gusta que toquemos con todos nuestros panelistas. Bueno, hoy me acompañan eh, cuatro colegas, amigos, maestros de aquí de parte de Creminsania. Quiero presentar primero al maestro eh, Naim. ¿Cómo estás, Naim? Boris, muchas gracias, todo muy bien. Aquí, encantado como siempre de poder platicar con mis amigos. Desafortunadamente, esto regularmente lo hacíamos en lugares más exclusivos, ¿no? Ya fuera en la casa de Mota, en esas pachangas muy bohemias, o en la junta, ¿no? Sabemos de lo que hablamos. Y bueno, pero afortunadamente estamos conectados, afortunadamente podemos tener el contacto, por lo menos por estos medios, y poder platicar un poquito, ¿no? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ríos, Mota, Boris, es un gusto como Sí, siempre platicar con ustedes. también tenemos aquí a César Adrián Mota, que es también el maestro Mota. ¿Cómo estás, Mota? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos con todos reunidos para poder platicar, ya saben, una vez más, los esperamos aquí ahora en la página de Criminsania. Esta plática va a ser pues, obviamente un poco más informal y pues esperemos que les agrade el tema. Es un tema que pues estuvo estuvo muy al auge hace 2 semanas y pues hablamos del tema de la golpiza de la combi. Pero antes de eso vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Ríos. ¿Qué tal, Ríos? ¿Cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos los que nos están viendo? Espero se encuentren muy bien. Gracias por seguirnos, por hacer de este espacio un espacio para todos, un espacio que puede llegar a cada una de las personas que gusta de estos temas. Y pues sí, como bien lo decían ahí, la verdad es que siempre es un placer estar con mis amigos, siempre es un placer estar con mis colegas, siempre es un placer hablar de todos estos temas y más en esta ocasión que va a ser más en un tono informal, más de chascarrillo, más de vamos a divertirnos un rato hablando de los chingados que le metieron ese güey que se subió a la combi y pues vamos a ver qué sale en esta ocasión. Eso es importante mencionarlo. Eso es a capela, chavos. Es como salga. Aquí no hay posedición ni nadie le va a meter mano. Así como salga, va directo y esperamos que les guste muchísimo. Un saludo y gracias por su preferencia. Bueno, pues, como lo dijo Mota, vamos a hablar sobre la combi, ¿no? No sé si recuerdan, hace unos días, unas semanas, aconteció algo en el Estado de México sobre pues básicamente un ajusticiamiento de un delincuente, ¿no? Una impartición de justicia, ¿no? Una impartición de justicia. Una administración de justicia bastante bien administrada por la parte de la manoterapia, que por ahí dirían las mamás. Yo creo que las mamás de antes, porque las de ahora ya las denuncian, pero las mamás de antes dirían que solamente así aprenden los niños, ¿no? Me parece bastante justo hacer un análisis sobre ello y creo que muy necesario. No es, yo de mi parte quiero aclarar que no es agarrarnos del árbol caído, no es aprovecharnos de la situación, pero bueno, los cuatro tenemos una formación de criminólogos, y yo creo que es necesario hablar sobre esta parte. Aparte de reírnos un poquito, que yo creo que la sociedad ya se ha reído bastante de esta parte, pero hacer un poco de análisis con respecto a ello y poder opinar sobre ello, ¿no? ¿Cómo ven? Pues sí, en efecto, partiendo de un análisis criminológico, evidentemente tendremos que llegar no a la parte tan visceral o emocional como pudimos observar, ¿no? En el video por parte de los usuarios que evidentemente se dejaron llevar por la emoción, por sus impulsos, por la violencia y pues a través de un discurso, ¿no? El discurso de pues estamos hartos y evidentemente están hartos, pero eso es lo interesante de este tema, ¿no? Que vamos a poder analizar la parte violenta, tanto de la parte, pues ya ni se sabe quién es el víctima y el victimario, ¿no? Porque se cambiaron los papeles en cuestión de segundos en esa parte. Entonces, pues, empecemos. ¿Quién dice yo? Pues a mí me hace recordar mucho a ciertos autores que nos mencionaban, bueno, pues es que sobre la pena de muerte, ¿no? Decían, ¿cómo le enseñas a un pueblo que es malo matar matando, ¿no?
Yo creo que regresamos a lo mismo. ¿Cómo les vamos a enseñar a nuestra sociedad pues bueno, a pegarnos a los valores, a pegarnos a ciertas normas, que al final del día, por norma, pues estamos tratando de regular una sociedad en la que todos podamos vivir en paz, cuando, pues bueno, permitimos este tipo de cosas, ¿no? Y que en realidad desde mi opinión, a mí se me hizo un poco más sorprendente o lo sujeto más al análisis el hecho de que fue, como bien dice, no fue de mofa, en automático fue trending topic, en automático fue vamos a hacer memes, en automático fue a reírnos de esta persona que perdió la vida, evidentemente después de las lesiones que sufrió. Y yo creo que pues no estaría padre, ¿no? Independientemente de las circunstancias, creo que nunca está padre reírnos de las desgracias de otras personas, ¿no? Sabemos que viene una historia detrás, sabemos perfectamente que hay todo un mundo detrás, sin embargo, pues creo que esa es la parte lamentable. Bueno, yo lo veo desde una parte social, es lamentable que hagamos, ¿no? Trending o lo pongamos hasta arriba de nuestras novedades, haciendo un meme, haciendo mofa del sufrimiento ajeno, ¿no? Creo que desde ahí sería como importante. No sé tú, ¿qué opinas ahí, Mota? Pues sí, de hecho, es como dices, es la parte emocional más violenta de la víctima. En este sentido, pues entonces tenemos que retomar la parte de la justicia social, ¿no? Cómo prevenir este tipo de delitos. Entraríamos de lleno, de nueva cuenta, en la parte de lo que es la justicia social, prevenir desde la parte básica de la delincuencia. Entonces, pues no sé qué opinas, mi estimado Chagoyán. Pues mira, sí tiene que ver mucho la parte de mofa, el hartazgo, yo creo, social es bastante elevado. Y bueno, desafortunadamente al hablar de criminología tenemos que tocar moral, ¿no? Yo sí quisiera hacer a un lado la cuestión moralista y hablarlo a lo mejor desde un punto de vista un poco alejado sobre la opinión criminológica, no tan alejado, vaya, un análisis sí criminológico, pero alejado de la cuestión moral, vaya. El hartazgo social está, yo creo que en una cuestión muy elevada, ¿no? La gente está cansada de la mala impartición de justicia, no creen en las autoridades, la policía, bueno, regularmente no hace nada, muchos de estos delitos quedan impunes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la gente de verdad viene saliendo de una pandemia bueno, ni saliendo, estamos todavía en el ojo del huracán, después de perder mucha cuestión económica, por ejemplo, trabajos, vaya, una pérdida bastante elevada. Yo entiendo a lo mejor también la parte de la persona que sube y a lo mejor también busca un medio de generar, que es, desafortunadamente a lo mejor es el hurto, pero también podemos entender la parte de las personas que van viajando y que les ha costado, que tal vez van rumbo a un trabajo o incluso a solicitar un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que se juntó toda esta parte, la parte del estrés, por ejemplo, la parte de la pandemia, la parte del hartazgo también. En esta zona donde golpearon a esta persona, son muy comunes los robos, y cada vez son más violentos. Este, entonces, pues, la gente también ya está como cansada. Y en ese sentido tendríamos que, no podemos ponernos ni de uno ni de otro, ¿no? Pero tampoco podemos ser como moralistas en ese sentido. Sino tenemos que entender una parte y la otra de alguna manera, no a lo mejor sin justificar, pero sí entender en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor la mofa, por ejemplo, pues sí, pero yo creo que la humanidad se mofa de la misma humanidad todo el tiempo, de la pandemia, de los muertos de la pandemia, de todo se ha mofado todo el tiempo. Entonces es parte como de esa lógica amoralista que yo creo que se ha perdido en ese sentido, ¿no? Que se ha perdido a lo mejor ciertas cuestiones de valores y que evidentemente es parte también de la desestructuración justamente de la moralidad humana. No sé tú qué piensas, Boris. Sí, sí, sí podemos tocar el son de moralista, ¿no? Todo lo que nos trastoca o no hemos sufrido algún tipo de violencia o por la criminalidad, el crimen, cómo nos hemos, obviamente hemos vivido de frente y es, a veces, colérico, ¿no? Que quiten tus cosas, etcétera, ¿no? Y puede llegar a la violencia o una violencia, un disparo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que también puntualizar estos goces sádicos en la condición del espectáculo mediático, porque es un goce sádico, porque todos, la verdad, todos vemos este video, todo lo vemos, todo lo observamos y, no, y decimos, ah, es justicia, está impartiendo justicia. No, es como, no sé, es una venganza, todo, ¿no? Es un espectáculo donde tenemos al criminal, donde estamos, tanto como la persona que está viendo y como en ese momento está, tiene una satisfacción a este
vamos a ponerle chivo expiatorio, ¿no? Una impartición así. ¿Cómo es posible que sí es correcto el enojo de todas las personas, pero no podemos estar haciendo la violencia? Este espectáculo que se agarraron por durante unas semanas, eh, donde se agarraron muchas personas para poder seguir haciendo lo mismo, impartiendo este tipo de justicia hacia los criminales. Claro, no es, es una comparación, pero ¿hasta dónde llega la venganza? Porque esto es venganza. Ustedes no tienen límite la venganza que tenemos a las personas criminales, etcétera. No hay cárcel libre en el mundo que sirva para esto, ¿no? Y lo entiende muy bien las personas de la combi, lo entendieron muy bien, no haber cárcel que pueda ayudar a esta circunstancia, pero tampoco podemos estar haciendo las situaciones así, ¿no? Mi querido Adrián. Pues sí, es como comentan y como dicen ahí, hay que entender ambas partes, ¿no? Hay que entender los factores del por qué surgieron ambas conductas. Más yo creo que hay que tomar una postura clara porque nosotros como criminólogos somos, podríamos decir, aquellas personas que vamos a enseñar, vamos a condicionar, vamos a modificar, les vamos a enseñar a las demás personas cómo nos comportamos nosotros para que ellos sean el reflejo, ¿no? Entonces, hay que tomar una postura clara en relación a si es correcto o no correcto, sin llegar a la parte moralista, en la parte ética santificada, ¿no? Entonces, pues sí, yo digo que más bien sí hay que tomar una postura muy clara. No sé qué opinen los demás. Yo sí discrepo en ese sentido, Mota, de vernos a nosotros, porque a lo mejor somos criminólogos y ser como el ejemplo de la sociedad. Yo creo que no es así. No es así. Yo creo que más bien estamos de parte del análisis a lo mejor social o de los hechos como tal. Pero ser como un ejemplo se me hace algo bastante moral. Condicionante, ¿no? Más allá de la ética. Pero, por ejemplo, yo veo, la verdad es que la sociedad siempre se mofa de todo. Las redes sociales lo han hecho más evidente, ¿no? Las redes sociales permiten el espectáculo. Ahora, nos quejamos de la gente que lo sube, pero las redes sociales es el medio. Nadie ha puesto, por ejemplo, por qué Facebook no quitó esas publicaciones cuando quita publicaciones de algunas otras personas que suben, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de desnudos y así, lo elimina. Y Facebook en este lado permite. Entonces, esa política de privacidad que maneja Facebook, estamos viendo que es una cuestión también de movimientos y de revueltas que también se generan por medio de las redes sociales, que no solamente es la gente va a aprovechar como medio de comunicación, pero el medio de comunicación como las noticias, en todas las noticias, sin hacer a un lado ninguna, hace exactamente lo mismo, el espectáculo se vende. Teníamos un periódico como La Alarma, por ejemplo, tenemos los videos de recibiendo billetes y tenemos, eso es espectáculo, y eso es hacer un circo, al pueblo pan y circo, ¿no? Un circo de los hechos que están pasando y se están mofando, las mismas redes sociales se mofan incluso de los hechos sociales, de la gente de lo que está pasando, ¿no? Si no hubieran existido las redes sociales, no nos enteramos de esa situación, ¿no? Entonces, sí, se difunde el video, pero ¿cómo es posible que Facebook, por ejemplo, para ciertas cosas no permita publicaciones y para ciertas cosas sí? E incluso le dé mucho más auge. Entonces, ahí yo creo que también no estamos viendo, estamos diciendo a lo mejor de la gente y estamos viendo la cuestión moralista de la gente, pero ¿qué sucede también de las redes? ¿Qué pasa? Ya lo dice bien Shulhan, ahora somos una imagen, ¿no? Ahora es la imagen. Y haciendo referencia con esta parte de la venganza que decía Boris, yo también difiero un poquito en este sentido, ¿no? Sí, mucha gente ha dicho que es venganza, pero tomando un poquito a René Girard con la violencia y lo sagrado, también veíamos, por ejemplo, que este tipo de acciones permiten, de alguna manera, haciendo un análisis antropológico, si quieren, un análisis a lo mejor un poquito más allá, filosófico, ¿no? También permiten, el apaciguar ciertas cuestiones, ¿no? Que se pueda reducir un poco el delito. A lo mejor va en contra de la parte psicológica, a lo mejor va en contra de la parte criminológica, pero debemos de saber también que la sociedad tiene sus reglas, la sociedad tiene sus códigos. Y nosotros lo estamos viendo desde la parte moralista, estamos viéndolo desde la parte que somos criminólogos y queremos aparentar o queremos dar una imagen que a lo mejor, yo discrepo con esa parte, ¿no? Yo no soy ningún tipo de ejemplo a nadie, no trato de llevar mi vida de alguna manera con mi propia moral y no toco a la ética está ahí porque la ética no me sirve. A lo mejor mi moral, desde cierta manera, ¿no? Por eso les decía desde un principio, yo creo que estaría bien hacer a un lado la cuestión moralista, porque la moral
yo creo que manejado de manera particular está bien, pero de manera general es muy compleja, Y ética, pues no se habla, ¿no? La ética solamente aplasta la parte moralista. Incluso a veces la ética es antimoral, ¿no? La ética a veces aplasta los principios de la moral. Entonces, Yo digo que aquellos que tienen algún tipo de poder, algún tipo de conocimiento, lo queramos o no, somos una referencia para algunas personas, ¿no? Lo queramos o no, aquellas personas que tengan algún tipo de conocimiento, lo queramos o no, somos referencia para algunas personas. Entonces, pues ese es clasismo. Ese es no, clasismo. eso es, a ver, Es ver como a eso los lo débiles. puedes entender tú. O sea, si tú vas tú como estudiante o nosotros como estudiantes que fuimos, llegamos a conocer a un profesor o profesora que realmente tenía conocimientos y fue una referencia para nosotros. Entonces, aquellas personas, repito, que ostentan algún tipo de conocimiento, forzosamente, lo queramos o no, van a ser referencia para otras personas que nosotros ni conocemos. ¿Me explico? Pero referencia de conocimiento, no de moral, de conocimiento, no de moral. Aquí podríamos hacer una separación en esa parte, por ejemplo, sí, puedo referirme al conocimiento que tiene tal profesor, pero no quiere decir que él sea un ejemplo para mí. Regularmente ese conocimiento me lo pasa, me lo transfiere, y yo me trato de investigar sobre lo que él habla. Por eso Pero dije la palabra referencia. Ajá. a mí se me llama como una parte de responsabilidad que no nos pertenece a la parte de la gente que hace análisis con respecto a esto, y que hay personas que ni siquiera a lo mejor tienen el conocimiento de la criminología, ¿no? Que a lo mejor pudiese ser un tipo de referencia, ¿Qué pero opinas, Artur? Yo ahí creo que al final del día las personas absorbemos contenido de cualquier lado. Creo que al final del día, tanto de una universidad, hablemos de un estudiante, de una universidad, en este caso una carrera de criminología, como una carrera de derecho, al final del día son marcos de referencia. Las personas van a actuar conforme a sus intereses, regresando a lo que comentabas, Naim. O sea, vamos a hacer mercancía, porque esa es la palabra, vamos a hacer mercancía, una mercancía a la violencia, vamos a hacer una mercancía de todo lo que pueda pasar. De ahí hablábamos de esta parte moralista, ¿no? De decir, bueno, pues si lo dañó, no, pues al final no me interesa. ¿Por qué? Porque Facebook, atendiendo a los intereses de alguien, dice, bueno, voy a censurar cierto contenido que no me está generando una ganancia y vamos a potencializar otro contenido, independientemente de si daño o no, este me está retribuyendo más ganancia, ¿no? De ahí podríamos hablar de hacer mercado, pues, ¿no? Con la De la violencia. violencia, un mercado de la violencia. Claro, claro, por supuesto. Entonces, Hay que tomar una postura es una clara, hay que prostitución de la tomar una información. postura ante el video. Se tiene por que eso, tomar una postura exacto, forzosamente. era lo que iban ahí, Mota, para terminar, sí creo que ese es el punto principal de esto, y creo que eso va a ser como la cúspide de esta plática, saber qué postura tomamos, pero sí me gustaría primero que pudiéramos dividirlo como, vaya, desglosarlo como un método deductivo, primero, cómo se absorbe la experiencia a través de los agresores, o sea, de las personas. Bueno, agresor me refiero a los primeros que suben a la combi a saltar con esa intención, y luego la parte de las personas que de un primer momento fueron las víctimas y se convirtieron en los victimarios, ¿no? O sea, para poderlo ir desglosándolo, que las personas que nos están escuchando puedan tener también ellos criterios, porque como bien lo acabo de mencionar, absorbemos de todos lados. Entonces, si hay algo que debe absorber nuestro público es eso, ¿no? De decir, ok, ¿cuáles son los pros y los contras de cada tipo de postura que podemos tomar, ¿no? Entonces, pues no sé, Boris, ahí, ¿tú qué opinarías en primera instancia de las personas que se suben a saltar? Bueno, pero principalmente inicio aquí hablando sobre esa circunstancia de la moralidad. Bueno, entonces, ¿qué nos impide ponerles sanbenitos a todos y quemarlos en las plazas públicas? ¿Qué nos hace diferencia de agarrar a estas personas en esa situación? O sea, Boris, tenemos perdón, pero tienes tu volumen muy bajo, casi no te escuchas. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me escuchas? ¿Me escucha? Te escuchas bajo. ¿Se escucha mejor? Bueno, ¿se escucha mejor? Te escuchas un poquito abajo. Te escuchas Te escuchas un poco bajo, amigo. Pero sigue hablando y le van a tener que subir el volumen los que nos escuchen. Espérame, Teto. A ver, espérame. Te esperamos, no te apures. ¿Ya se escucha mejor? Poquito. Ah, bueno. Bueno, dime qué diferencia tenemos de andar quemando, poner fuego a todos los criminales,
le ponemos San Benito, los quemamos en las plazas públicas y dejamos el derecho penal o dejamos todas las leyes afuera. O sea, yo comprendo la situación colérica, pero entonces, ¿qué nos hace diferencia entre todas las situaciones? La diferencia entre la situación de tratado de delitos y de las penas. O sea, podemos ajusticiarlos todos con los mismos. Y vamos a regresarnos entonces a la venganza privada. O sea, vamos A la a tomar escuela clásica, güey, nos vamos vamos a bien tomar, lejos, o sea, como dices. vamos Pero vamos a es que ahí regresarnos, estamos hablando de poder vamos a punitivo. regresarnos, sí, no, estamos hablando de punitivo, pero estamos hablando de moral, porque si no es buen moral, tampoco es de poner esas circunstancias. Ustedes tenemos que poner en todas las plazas públicas, hay que tomar a todos los criminales para poner un punto. Hay que regresarnos 200, 300 años Exacto, en todas exacto. las situaciones. Entonces Va. tenemos que regresarnos 300 años. Entonces, Muy dispositivo bien, clínico, Boris, así. al dispositivo clínico. Entonces, ¿por qué no lo tomamos otra vez al Lombroso y toda la situación crítica? Pues ya no la usamos, güey. No, no, no. Lo que pasa aquí, mira, yo creo que estamos malinterpretando bueno, están malinterpretando lo que yo estoy diciendo. Lo explico. La monopolización de la violencia del Estado hacia quien comete una conducta de daño social, una transgresión, llámese lo que quiera, sigue apaciguándose con violencia. Existe una victimización terciaria por parte del sistema punitivo que no sirve también, que lo sabemos. La privación de la libertad legalmente es solamente la muestra del poder punitivo monopolizado y quitado a la misma sociedad. Yo no estoy diciendo que sea una venganza privada, ni tampoco sea seguir quemando a la gente en las plazas o desmembrándolos, ¿no? Vaya, hacemos una referencia con respecto a Michel Foucault con vigilar y castigar. Los suplicios no sirven, pero Michel Foucault, por ejemplo, también nunca habló de que el castigo se haya quitado o que se haya quitado el suplicio. A final de cuentas dice que se salvó en algún momento el alma lastimando al cuerpo, pero actualmente lastimamos al cuerpo para salvar el alma. O sea, se cambió solamente se traslapó. Y lo podemos ver desde Rousseau, desde el contrato social, la monopolización de la violencia. A final de cuentas, es un monopolio de la violencia del Estado. Pero ¿qué sucede? Sucede algo bien interesante, que el Estado toma a la víctima, como rehén, de alguna manera, por llamarlo así, y a final de cuentas castiga al sujeto, al supuesto transgresor, y digo supuesto porque ya ni se sabe si es o no, castiga al supuesto transgresor, y la víctima la monopoliza también, monopoliza la posesión de la víctima como simple número, y lo pasa a ser un número. Esa es una violencia tanto a la víctima como al victimario, si lo queremos llamar de alguna manera así, que el imperativo categórico, a final de cuentas, termina sobrando en ese sentido. Lo que tenemos real, y es como lo dice Zaffaroni, son los muertos. Lo que tenemos en realidad son los hechos. Pero aquí, a que el poder punitivo sirva, o a que creamos en una administración de justicia, ya no hablemos de impartición, hablemos de administración de justicia de manera adecuada, es apoyar también la calidad del castigo corporal desde la privación de la libertad, que eso es lo que pediría la gente, la privación de la libertad. Pero a todo esto, ¿cuál sería tu postura, mi estimado? Mi postura pretende, vaya, un análisis desde la parte del sistema punitivo como inservible, como la parte de políticas sociales que no sirven, como la parte, por ejemplo, también abolicionista de algunas situaciones. Yo sé, pero es un momento de transición, es un momento de transición. Esto que observamos, por ejemplo, es resultado de la urbanización, es resultado de la falta de ayuda, tal vez económica, hacia los más débiles. Es el resultado del efecto cucaracha que ha hecho también la monopolización de la economía en un estado, en una parte en la capital, y el efecto cucaracha que ha generado. Esa es la disminución de los índices delictivos en las alcaldías de la Ciudad de México, y la aglomeración de la parte más débil, y evidentemente el cansancio para viajar desde estados como Chimalhuacán, como Los Reyes, como Nezahualcóyotl, como otros, hacia un lugar donde se concentra el trabajo, donde se concentra la economía, el hartazgo también. ¿Y cómo propondrían prevenir este tipo de situaciones, este tipo de delitos? Nosotros como criminólogos, una parte de nuestras funciones, podría decirlo, es el análisis de la prevención como tal. Entonces, ¿cómo prevenir este tipo de situaciones? Obviamente llegaríamos a la parte de la justicia social, ¿no? A la parte de otorgarle educación, otorgar lo que dice la Constitución, ¿no? Es que pues empezamos por ahí. Educar. Pero ¿cómo prevenir eso? A ver, cuéntenme. Educar es redundar en el adoctrinamiento de la población a favor de una legitimación de una política en turno. Eso es Pero ¿cómo entonces se previene eso? ¿Cómo se previene eso, mi estimado?
Mi amigo, no es una respuesta que yo que te pueda dar ahorita en 5 minutos, porque no es un hecho tan pequeño. Pero no todo redunda en la parte psicológica, no todo redunda en la parte del imperativo categórico. ¿Multifactorial? Sí, lo pudiésemos ver tanto multifactorial, pero un análisis intenso. Y se trata de deconstruir, se trata de deshacer lo que ya está. Más Correcto. no de decir, con el poder punitivo se soluciona. El poder punitivo no ha solucionado nada. En lo absoluto, no hay una solución del poder punitivo. Solamente la monopolización, el espectáculo de la víctima convertida en un número y del victimario, la pena dentro de una prisión donde solamente sirve para hacer limpieza y darle un pequeño taller y para que después de unos años salga. Sigue siendo lo mismo. Entonces, los criminólogos lo que tenemos que hacer es deconstruir el sistema y sobre todo el poder punitivo que no ha servido, el castigo que no sirve. Tenemos de buscar una parte más más social, más filosófica. Debemos de verlo, observarlo desde el otro punto. ¿O no, Arturo? ¿Tú ¿Qué cómo ves? opinas, mi estimado Boris? Boris, ¿vas? Bueno, solamente, tú dices hablar de una desconstrucción, pero ¿a base de qué? ¿De moralidad? ¿De No, filosófica? Porque, entonces, ¿a base de qué? Entonces, porque tú puedes decir, vamos a deconstruir a base de una situación social. Perfecto. Una situación social, vamos a ver una búsqueda retributiva para la víctima, pero al deconstruir, tienes que bajar a base de valores morales o valores filosóficos, que son... mi Entonces, estimado, el poder punitivo viene de la base moral, viene de una lógica moral. Y podemos checar a entonces Joan Carmelink. vas a deconstruir otro sistema moral sobre la El moralidad poder punitivo viene a deconstructiva. partir de una base moral, Ok, vas a deconstruir para poner otra situación moral. ¿no? No, por eso Entonces va a digo, ser amoral. tendría que. Pero si todo la moral es inmoral, entonces va a ser amoral, entonces va a ser correcto la situación Es venganza como moral. negación de la negación, pasa Ya, afirmación, mi ya lo estimado. dice, Pero ya deja de lo dice, enredarlo, Boris, deja de enredarlo. ya lo dice Nietzsche, ya lo dice Nietzsche. Che, Boris. La moral es simple estética, mano. La moral es simple estética. No me enreda. La moral es simple estética. Dice, amoral o amoral, de una cuestión moralista a una cuestión amoralista. No, de hecho tú estás a favor de un panpenalismo. Y Yo no estoy eso, hablando de panpenalismo. también Disculpe, sabemos que no sirve. no hay cárcel vacía en el mundo, güey. No va a haber ninguna cárcel vacía, ni una celda vacía. Estando los escandinavos, ¿no? Que allá tenemos allá, ¿no? Pues porque el poder punitivo ha sido colonizado. Creo que quiere hablar mi amigo Arturo. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo? No, espérate, estoy dejando cable, Boris. Espérate, pues si no se traba. Échale, Boris, échale. Entonces tenemos que hablar de los escandinavos, ¿no? Allá, exceptuando los escandinavos, ¿no? Pero aquí tenemos otras situaciones, tenemos América Latina, donde el poder punitivo, dices tú, no ha servido, es correcto. Pero pues tampoco es tener otro sistema punitivo donde tampoco va a regresar nada, o va a servir muy poco. Entonces hay que atacar a las situaciones morales. Una propuesta realista, ¿no? No que quede en el imaginario, no que quede en la idea de decir vamos a deconstruir, pero ¿cómo, no? O sea, vamos a hacer esto. ¿Cómo? O sea, no, me refiero a la parte teórica de deconstrucción de la criminología, que es lo que buscamos. Pero aquí mi pregunta es más precisa. ¿Cómo deconstruir eso en un sistema que no nos permite ni siquiera pues evitar la corrupción dentro del sistema penal, por ejemplo? Entonces, ¿cómo piensas partir de construir un sistema que se ocupa en todo el mundo? Es mucho más complejo que decir o empezar a idealizar, ¿no? Porque nos quedamos en el mundo de las ideas y no en la parte práctica. Yo creo, creo. Arturo, ¿qué nos dices sobre eso? Arturo. Sí, va Arturo. No, oigan, estamos en castellano, oigan, somos 4. No, o sea, mira, es que al final del día, la verdad, desde mi punto de vista, tal vez sí me orillaría muchísimo más a los clásicos, a Beccaria. Hay que mantenerlo simple. Creo que si le damos al pueblo lo que necesita para alcanzar lo que el amo le está manejando como éxito, nos acabamos con muchas cosas. Pero ¿cuál es el problema? Manejamos un sistema de administración creada por el poderoso para mantener al poderoso, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos este mecanismo, ¿no? de producción? Pues mantengo la producción produciendo, ¿no? Básicamente lo decía Marx también por ahí. Creo que es algo muy importante la impartición de la riqueza. Creo que por ahí lo decían varios autores. ¿Quieres saber qué tan bruto es un pueblo? Fíjate en su código penal. Creo que
algo bien importante es mantenerlo simple. Y ahorita que estábamos en esta polémica, la verdad es que, y más contigo, Naim, me hiciste, muchísimas gracias por eso, mi estimadísimo, me hiciste acordarme mucho de Fernando Sabater, cuando hablaba sobre el hecho de regresarnos, ¿no? A este, incluso hasta su teoría del metumano, ¿no? A regresarnos a este estado utópico, ¿no? Social, de decir, oye, pues no necesitamos reglas, ¿no? No necesitamos, ¿por qué? Porque hay un respeto, ¿no? Hablando incluso del contrato social, que en sus inicios, recordemos, voy a otorgar derechos, tú también, para estar iguales todos, ¿no? Sí. Precisamente porque poder medir esta parte de, bueno, yo te robé a tu vaca y tú quieres matar a mi esposa, ¿no? ¿Cómo vamos a darle esa parcialidad, ¿no? A la pena, ¿no? Y regresamos con todo este tema, pero sí creo que mientras más simple lo manejemos, mientras más... por eso recordaba mucho a Fernando Sabater y en verdad te lo agradezco mucho, mi estimado Naim. Mientras más nos regresemos a esa, o sea, siempre votemos, pues, por este sentido humano, que incluso ya lo decíamos en videos anteriores. Creo que cuando votamos por ello, cambia muchísimo los valores de una sociedad. Y por ahí, y ejemplo real, que termino ahorita, pues recuerdo apenas, ¿no? En Canadá me preguntaban, oye, ¿cuáles son las leyes según la FDA, que es medicamentos, para para los medicamentos controlados en Canadá? Bueno, pues es que no existen. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar libre a una farmacia y comprar cualquier medicamento que aquí sería de venta bajo una receta, ¿no? Ansiolíticos, pensamos en una categoría, y allá no. Allá vas, los pides, te los dan. Ah, oye, pues los han de robar muchísimo. No, no se los roban, porque la gente no los pide si no los necesita. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de una educación, estamos hablando de Estamos tener hablando de como otros Ferrayoli. factores, pero aquí le apostamos al castigo, como lo decía Naim, ¿no? Vamos a castigar el cuerpo para ver aparte para ver si salvamos el alma, ¿no? Estamos hablando de Ferrayoli, estamos hablando de derechos humanos, estamos Exactamente. hablando de un abolicionismo. ¿Y cómo se hace, Mota? ¿Cómo se hace, Boris? Lo que estamos haciendo ahorita es una transgresión al mismo sistema. Es una revolución ideológica. Lo que puede iniciar posterior a una revolución real, donde se pueda, poder desarticular un sistema punitivo. ¿Cómo se hace? Así se empieza. Yo por lo menos, desde mi parte, mi utopía, si lo quieren ver así, la paso a la realidad compartiendo esto con mis alumnos, haciendo transgresión desde las redes sociales, ocupándolas también para transmitir información, lo que estamos haciendo ahorita. Esa es una manera de que no se quede en la cuestión ideológica, de que no se quede en la cuestión de la idea. Estoy haciendo una transgresión, estoy transgrediendo el mismo sistema. ¿Cómo lo transgredo? Siendo Llevando radical. la realidad, Mota. Así es como se llevan las cosas. Si No, nos sí te pegamos entiendo, te entiendo, mi evidente. estimado. Es replicar el discurso, ¿no? Como lo hacen pues cualquier religión o cualquier otro tipo de cuestión. Nos basamos en el paradigma del aprendizaje. Ninguna persona nace sabiendo X cualquier cuestión, ¿no? Entonces es necesario enseñar este proceso o estos pensamientos, esta información a las demás personas. Pero de hecho nos basamos en el paradigma de aprendizaje, en el proceso en el cual una persona aprende, ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, la transgresión en ese sentido vendría siendo un discurso, la réplica de un discurso, un estímulo, una respuesta, y está muy bien porque es como dices, ¿de qué otra forma se va a poder pasar la información? Es como también decía Foucault, el discurso es el mecanismo o el medio por el cual se pueden trasladar las ideas o imponerse Todo cierta es un voluntad. discurso, incluso la psicología es un discurso, la Sí, criminología son una serie sí, de discursos, exactamente. todo es un discurso. Ajá, sí. Eso lo dicen más los sociólogos, ¿no? La No, lo dicen sociología los creo que incluso refiere que los todo es un filósofos. constructo social, ¿no? El contexto social es diferente a un discurso. Constructo social, discurso, ¿cuál sería la diferencia, mi estimado Boris? Yo siento que el discurso no es tan, mm, ¿cómo decir? Si fuera, bueno, por ejemplo, el derecho es un discurso. Si el derecho hiciera una construcción social, nadie robaría, te lo juro. Nadie. O sea, es un discurso, se queda en papel, se queda en el tintero y cada quien, como vimos en la combi, cada quien toma su justicia como más le conviene. Entonces, obviamente sí, yo entiendo la situación de desconstruir, pero va a ser las situaciones morales. O sea, esa situación de ética moral y del imperio categórico que ahí mencionó, que del grado del imperio categórico, obviamente, no a tal grado del imperio categórico de Kant, pero pues vamos a hacer algo muy sencillo, o sea, sencillamente hay Es que Hegel, seguir, ¿no? no es Kant,
No, sí, ¿no? Ah, se fue. Según yo, sí No. es Khan, ahora te lo saco de Google. Sí, porque sí, a ver, no, es medio categórico de tener de todo, bueno, ya, pero pues no tenemos que irnos por allá, Sí, ¿no? sí es de Obviamente Khan, amigo. es de Kant, Ah, amigo. sí, cierto, la dialéctica es de Hegel, perdón. Es un método Bueno, categórico que la verdad es, lo más que se puede acceder, ¿no? La verdad y toda la situación, ahí también es una situación bastante utópica, ¿no? Pero también tenemos que decir situación de los valores morales, amigo Naim, porque obviamente todo sistema, todo discurso se basa en una moralidad. Todo. Puede ser de la Claro, persona que lo está haciendo, o puede ser claro. de los clásicos, como decía acá, aquí Arturo, ¿no? Pero simplemente es básicamente son morales. Es la situación de no sacralizar esa violencia, literalmente, ¿no? Pues Porque, déjame porque decirte, en Boris. toda la ciudad, después de esta circunstancia, en toda la ciudad se sacrificaron chivos por todos lados. O sea, obviamente podemos verlo como una rebeldía, como una transgresión al sistema, como una situación de decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar la situación sobre nuestras manos con esta circunstancia. Yo no digo que el sistema penal no ha ayudado muy poco en nuestra sociedad. Claro, es más, ha detenido muchas circunstancias. Pero pues al tampoco fijar, tenemos que estar haciendo eso, ¿no? ¿Cómo ves, Mota? al fijar una postura, lo que buscamos es no normalizar la violencia. No sé si me doy a entender. Al fijar una postura sobre este video, lo que estamos buscando es no normalizar la violencia que se observa, ¿no? Que se condiciona, un estímulo, una respuesta. Entonces, ¿qué opinas, mi estimado Naim? Porque eso es normalizar. Desde mi punto de vista, normalizar Pero es esa parte en la cual la mi amigo, sociedad la lo violencia ve está así como, normalizada desde la matanza de toros, la violencia está normalizada desde el box, la lucha libre, por eso desde tenemos la que fijar una televisión, está postura. normalizada. Bueno, vamos, estamos hablando justamente de la deconstrucción y dices que no se necesita una deconstrucción, que es una utopía, pero quieres no normalizar la violencia, no normalizarla en la cuestión moralista, precisamente, de que a lo mejor en la combi no, pero en el box sí, en los toros sí, y en todo lo que vemos sí. Entonces, la violencia está más que normalizada. Tan los que hacen los programas saben que el ser humano le encanta la violencia, que la siguen poniendo y vende muchísimo. La competencia es violencia también. Y Lo que entonces, genera es como ya sufrimiento, es normal y lo genera una encontramos víctima. en todas partes, pues ya como criminólogos, pues tenemos que decir, pues ya ni pedo, es normal, ya fue, ¿no? Lo que tenemos que hacer es como dice Joan Carmelich. Melik dice que más bien no hay que ser una cuestión de la crueldad, sino cómo la ejercemos, educar cómo la ejercemos, Exactamente. Sí, sí. administrar la Sí, sí, crueldad, sí. más no desaparecerla. No se Yo no puede creo que no desaparecer, es normalicemos como la dice violencia, pero Durkheim. sí podemos administrarla. Ah, es como dice Durkheim, ¿no? No se desaparece la criminalidad siempre va a existir, la violencia siempre va a existir. Lo que se busca es como comentas, la organización, la ¿Cómo la vas a gestión de la manejar? violencia, ¿no? Pero, y Bueno, aún así, dentro de esa gestión de la violencia, al fijar una postura, lo que buscamos es gestionar esa violencia, como dices, quitemos la entonces, palabra normalizar y pongámosle entonces, gestionar. Entonces, nosotros como criminólogos, al fijar una postura sobre este video, lo que buscamos es gestionar la violencia, ¿Sí? disminuir la violencia. Entonces, ¿qué opinas, mi estimado Boris? estamos regresando a lo mismo, porque si es una administración de la violencia y una administración de la transgresión, entonces si volvemos al Estado, que tiene que ser eso, o sea, volvemos exactamente a lo mismo, volvemos al mismo punto. Alguien tiene que administrar esa violencia, ¿quién va a ser? Entre los individuos, no. Entonces, ¿quién va a ser? Un Estado. Entonces, vamos estando en un círculo donde interminable. Tratamos de construir, pero estamos viendo al mismo punto de la circunstancia Sí, Pues es de que alguien tiene que interminable. administrarlo eso. Entonces, ¿quién va a administrar? Ok, los individuos no pueden administrarlo por sí mismos. Entonces, ¿quién va a administrarlo? Un Estado. Pero el Estado no funciona. Entonces, vamos con las personas que tienen que administrar. Entonces, vamos a un círculo infinito, una serpiente mordiéndose la cola. En esa Uroboros, circunstancia, yo apoyo la deconstrucción, obviamente, pero ¿sobre qué bases? Si tenemos que dar sobre bases morales, ¿sobre exacto. qué situaciones? Porque obviamente sí tenemos que deconstruir, obviamente. O sea, es a fuerzas, porque la situación, tanto moral como la situación ilusoria de la democracia, seamos sinceros, puede llegar a ser un punto ilusorio, Sí, sí, sí. donde De acuerdo, de acuerdo. solamente algunos tienen la posibilidad de tener
pues la justicia, ¿no? Entonces, ¿sobre qué situaciones? O sea, porque pues seguimos viendo esa disparidad de tanto el, vamos a decirlo así, el privilegiado y no el privilegiado. Tenemos esa disparidad, obviamente, donde obviamente, lo tenemos, es más, seguimos usando nuestras casas, nuestros sistemas, de sistemas ya que están obsoletos, ¿no? Las mediciones, seguimos usando lo mismo las situaciones clásicas de toda la criminología. Viendo a nuestro, viviendo al criminal como enfermo, ¿no? Pero O no sea, que está es un bien, enfermo, no que está bien ¿no? regresar a becaria. Pues se supone que no hay que verlo a becaria. Dios dice que hay que regresar a becaria. Ya no Pues, los a estas entiendo. penas. Pues tú ¿Qué estás opinas, diciendo, mi estimado Ríos? Pues yo creo que hasta aquí después de darle como 20 vueltas, terminamos creo que todos en el mismo tema, ¿no? Vamos a hablar de la administración de la violencia, ¿no? Vamos a hablar de qué vamos a decir que sí está prohibido y qué es lo que no está prohibido, ¿no? Entonces, regresando al tema que nos atañe en esta nota es, entonces, ¿qué pasa? Y les pregunto a mis estimados, ¿qué pasa? ¿Está bien entonces? ¿Vamos a administrar esa violencia por este hartazgo que comenzamos hablando, por esta mala impartición de justicia o administración de justicia, como bien dice Naim? ¿Qué pasa con este fenómeno que se vivió y que se está replicando? Porque, por cierto, después de esa siguieron un montón de casos, porque también enseña algo la violencia, ¿no? Por ahí decía el compañero Mota, ¿no? Se aprende y se aprende. Ah, tuvo un buen resultado. Te resarcieron el daño, te dieron tu celular, no, pero le metí una chinga al güey que no le van a quedar ganas de volver a saltar, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, hablando de la administración entonces de la violencia, ¿qué postura tomamos en ese lado? Más allá de enseñar, más allá de dar un ejemplo, más allá de dar un seguimiento, solamente estamos dando pienso yo, nuestras muy humildes opiniones. Y si quisiera saber en ese sentido, pues, ¿qué opinan ustedes? Entonces, hablando, ya estamos todos, ¿no? En ese punto. Vamos a hablar de la administración de la violencia. Tú, Naim, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? No, mira, al hablar de está bien o está mal, sería aplicar mi moral sobre un hecho que evidentemente no merece mi moralidad, que no puedo dar una cuestión de moral, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra de ello. Lo que sí estoy observando es algo que está sucediendo y fuera de la réplica, porque sí lo hay, tiene que ver también con la parte de la difusión de las réplicas, ¿no? Y de impactar un pánico moral, ¿no? A lo mejor de alguna manera. No puedo aplicar mi moral en ese sentido. Lo único que yo veo es la incredibilidad de la gente con respecto a la administración de justicia. Lo único que yo veo es un hartazgo, evidentemente, con respecto a ello, un estado de estrés, un estado de incertidumbre, un cansancio, como lo diría Byung-Chul Han, y que esto evidentemente impacta de manera fuerte a la sociedad y que está generando actos violentos y que está generando daños. Claro que sí son daños. Entonces, decir si está bien o está mal, yo estoy fuera de ello, no lo voy a juzgar porque no puedo. Entonces, lo que sí veo es que sí tenemos que hacer algo. Yo creo que en este sentido, no es la primera vez que sucede. Hace 2 o 3 años teníamos a una persona que los mataba, ¿no? Con una pistola. Al parecer era un militar o algo así. Y de repente se calmó, de repente se cayó. Ya no se dijo nada. La gente misma lo cubría, porque la gente estaba hasta el gorro, sabiendo que también está prohibido el homicidio, ¿no? Y que a lo mejor si hacemos una cuestión costo-beneficio, vaya, un balance, pues está más valorada la vida que 10,000 celulares de un camión, ¿no? O que todo el dinero, a lo mejor que quieran ver. Pero aún así la gente, yo creo que ya es tan alto su cansancio, tan incrédulo está el sistema, poca respuesta del mismo sistema, evidentemente trata de hacer algo por ellos mismos, no tratan de defenderse. Y entonces es regresar a lo mejor, si lo quieren ver así, como desde Levi Strauss, como un pensamiento salvaje, de decir, pues eres tú o soy yo. Y en este caso es una lucha algunas veces a lo mejor injusta, porque pues, ¿cuántos vimos que golpearon a este sujeto, no? Pero a final de cuentas todos estaban hasta el gorro. Entonces yo creo que no está ni bien ni mal, es digno del análisis y que no se pueda dar una respuesta porque evidentemente vemos que llegamos al mismo punto, porque discrepamos. Y eso es justamente lo que mismo se genera al momento de querer llegar a una solución en esto. Tenemos a 4 criminólogos aquí que se supondría que tuviésemos a lo mejor el mismo enfoque, sin embargo no pensamos igual. Entonces yo creo que de ahí hace falta propuestas, hace falta una revolución ideológica, por lo menos que es lo que yo creo, y hacer un análisis real y profundo con respecto a ello, más allá de una cuestión moralista, ¿no? Esa es mi opinión.
más profundo y qué propondrías como para prevenir ese tipo de situaciones. Precisamente una parte de deconstrucción. De deconstrucción. Bueno, También algo más una parte práctico. de Me comprensión. refería, ¿qué propondrías a nivel conductual? No hablar, Es que, no en el aspecto o es que no. a nivel conductual, mi estimado, sería revisar igual teorías conductistas y lo que tú quieras en la parte psicológica, pero no todo redunda en la parte psicológica. También redunda en la parte, misma sociológica, ¿no? Esa reacción social que tiene que ver con que uno actuó primero y después se ejecutaron los demás. Lo observamos. Tuvo que haber uno que se levantara la mano para que los demás empezaran a levantar la mano. Los demás no iban a hacer nada, tal vez no iban a dejar que se bajara. Pero con que uno hizo algo, los demás fueron a hacer también. Entonces ahí también vemos una parte, a lo mejor, más allá de la cuestión conductual de manera particular, sino más bien un hecho social. Sí, 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 sí. Entonces, propuesta como tal, yo no me iría desde la parte de la combi solamente y de los sujetos que golpean al cuate de la combi. Me iría desde la parte de la incredibilidad, de dónde viene la incredibilidad, por qué se genera este tipo de situaciones, porque también la gente, aparte del hartazgo, trae las bolsas vacías, amigo. También trae las bolsas vacías, también necesita generar ambas partes. El que se sube y les dijo, ya se la saben, y los que respondieron golpeándolo. Ellos la supieron, Traen las ¿no? bolsas vacías, están en la misma circunstancia, posiblemente son vecinos. El mismo policía que pudiese haber detenido a ese cuate era vecino también. Si te das cuenta, es el pueblo comiéndose al pueblo. En una Exactamente. sociedad bulímica, amigo. Coincidimos. Creo que ahí está la solución, ¿no, mi estimado? El Ya pueblo estamos llegando. comiéndose al pueblo, entonces se propondría algo así como justicia social, como darle un trabajo relativamente decente y regresaríamos a los clásicos, ¿no? Regresaríamos a la prevención social del delito específicamente, ¿no? No, Donde si no lo sería que así. buscamos es No que sería el así. pueblo no se coma a sí mismo porque lo que buscan es dinero, lo que buscan son recursos, lo que buscan son las necesidades básicas de subsistencia, ¿no? Lo Aparte, mínimo, como diría el Maslow, pueblo, el pueblo se come a sí mismo como manera de engorda al mismo pueblo para que los de arriba se lo coman al pueblo. Esa es la cuestión. No hay repartición de riquezas. No te depositan a ti un dinero por la venta de petróleo. No te depositan a ti un dinero por la extracción de recursos naturales que vienen y extraen de otros países o no te depositan a ti un dinero por la mano de obra barata que se vende en otros países, amigo, que la inmigración también se ocupa como una manera de venta como una trata de personas. Es una la trata de justicia personas. social tiene ¿Eh? Bueno. Ya vamos a un creo que está fallando Esto siempre sucede. Eso eso sí siempre me sucede suena. en las pláticas. Mota y yo siempre salimos discutiendo. Sí. Pues yo lo que estoy viendo es que estamos llegando a un punto específico, estamos llegando a un punto del minusvalor humano. Uno que le ponemos un número al humano, ya no somos un ente como un ente complejo, ya somos un ente que puede ser desechado. Un ente que solamente produce dinero, un ente que consume, que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que ahorita en este momento, en estos dos momentos, a pesar de esta circunstancia que estamos viviendo, seguimos siendo un ente hasta más consumidor. Las empresas y todo tipo de grandes tradicionales, tanto en la política, empresas, etcétera, lo ven como consumidores. Porque consumimos todo, porque no podemos dejar de consumir, pero de consumir las situaciones nos dirigen a qué consumir. Entonces, desde el punto de vista de que vemos el minusvalor del humano, o un aparente tenemos leyes que protegen al, al obrero, pero pues nunca se le dice, ¿no? Se le dicen frases como ponte la camiseta, ¿no? Hace esto, hace lo otro, ese tipo de situaciones donde nace el minusvalor de un trabajo, donde tanto el obrero como el trabajador de una empresa o un tipo de oficina se le paga muy poco. Esa ideología donde el empresario tiene mayor poder, que se lleva más del pastel que el otro, desde ahí yo creo que es el punto medular del asunto, ¿no? Esa donde el ser humano ya no es algo importante de estudio, ya no es eso, es exprimirlo a lo más posible a ver qué nos puede dar, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi amigo Arturo? Bien, pues mira, regresando un poquito a esta parte del está bien y está mal, creo que al final del día estamos hablando del resultado. Estamos hablando de que, bueno, desde mi punto de vista, creo que lo que pasó en la combi es el resultado ya de muchísimas
de muchísimos mecanismos fallidos, ¿no? Desde el Estado, desde el amo, desde el derecho, desde cualquier punto que lo quieran ver, para mí ya es el resultado de algo que no está funcionando, o al menos como debería de funcionar, ¿no? Regresando a esta parte del pueblo se come el pueblo. Sin embargo, y retomando a Naim, de ser un poco más, pienso que sí sería importante entonces que los que pudiesen dar sus opiniones, al menos un poco más, con el temor de ser un poco reduccionistas, si me quieren ver así, pero sí poder dar una opinión un poco más concreta sobre los hechos, dar una opinión, vaya, desde, como bien lo acaba de mencionar Nain, desde la cosmovisión que cada uno, a pesar de que somos criminólogos, pudiésemos llegar a tener, sí poder entablar el hecho de comenzamos con la premisa de la administración de la violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Está bien o está mal? Bueno, pues dependiendo qué, ¿no? Porque nos podremos poner igual relativos, si lo quieren ver así, pues bueno, ¿para quién, malo para quién? ¿No? Eso es el resultado de, pero a eso yo me refería, ¿no? O sea, entonces, esto como resultado, ¿cuándo, si no somos nosotros los que podemos dar una opinión, creo, un poco más asertiva sobre el cómo voltear esta situación, darle, no sé, el giro a la situación, porque como bien lo comentan ahí, y en eso sí estoy de acuerdo, el pueblo se come al pueblo para engordarnos y que nos coman en Navidad como pavos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo cambiamos nuestra dieta? Hablándolo un poco más simple, ¿cómo cambiamos esta forma de pensar, esta programación que a lo mejor ya viene desde niños para seguir alimentando al rico, ¿no? ¿Cómo la cambiamos? Creo que algo que sí vale la pena y decirse, y justamente es para eso es este foro, creo que al menos, si bien no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, o quién sabe, tal vez sí, con estos videos, sí vale la pena tener una opinión un poquito más determinada, ¿no? Ante ciertas situaciones. Entonces, por eso lo mencionábamos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Cómo vamos a administrar esta violencia? ¿Cuál sí, cuál no? ¿No? No sé qué opinas tú, mi estimado Mota. No, pues sí, primero que nada una disculpa, mi laptop se reinició y me desconecté, pero ya regresé. Y pues sí, en efecto, es lo que les comentaba, que sí, bueno, como dicen nuestros compañeros, ¿no? Si en efecto discrepamos acerca de algunas cosmovisiones, tenemos cada uno nuestra propia historia, cada uno por sus perspectivas va a generar su propia ética, su propia moral, entendiendo a los que nos ven que moral se entiende como esa serie de normas que la sociedad, ¿cómo decirlo? Tiene para autorregularse, ¿no? La moral vendría siendo esa serie de normas que la propia sociedad tiene. Y por ejemplo, parte de la moral de la sociedad no. Que la sociedad no. ¿Cuál sería la moral? Y el Estado de Derecho. Estaban en la combi, ¿no? Y entonces que la sociedad no impone. El Estado de Derecho, el Estado de mercado la impone. Es que, amigo, si regresamos a la parte de antropología, nosotros se ha descubierto que nosotros la violencia está innata en el ser humano. O sea, eso en efecto no es como parte de un aprendizaje, pero cualquier animal, y pues somos animales, ¿no? Ante un peligro tiene varias opciones o tiene dos respuestas, la huida o el ataque. Pero es agresividad. Eso es violencia. Es la diferencia entre agresión y violencia, ¿no? Eso es agresividad, no violencia. Es agresividad. Una disculpa, mis estimados, con la parte de los términos como tal, pero es a lo que voy. Los términos. Es inherente al ser humano, es como cuando dicen la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿no? Una emoción es un estímulo que genera tu cerebro ante una cuestión, y el sentimiento es la interpretación de esa emoción. Es lo mismo en este sentido, es haciendo una analogía. Entonces, ¿cuál era la otra que dijeron que no era violencia? Agresividad. Agresividad vendría siendo la parte emocional y la parte de la interpretación de la mente vendría siendo la parte agresiva. Entonces, no sé cómo Violencia, perdón, sí, gracias. Pero entonces, si caería en esto, entonces no para todos la cuestión de la combi es violencia. Es a partir de una percepción. Entonces, hay interpretación. El análisis o la propuesta no pudiese ser, yo no me atrevería, yo no tengo la respuesta como tal para acabar con todos los hechos, pero en eso trato de hacer. Estoy analizando los hechos para llegar en algún momento a una conclusión. Lo que sí sé es que podemos, por ejemplo, analizarlo y podemos ir deconstruyendo conforme una revolución ideológica.
no puedo proponer algo porque no tengo todavía las bases completamente para decir yo propongo esto y yo haría esto, porque no sé si funcionaría ni siquiera. Entonces yo solamente digo que se vale Propon analizar, las se vale hipótesis, observar más tú y de las gente hipótesis. y generar mi hipótesis es iniciar con una revolución ideológica para llegar a una deconstrucción del poder punitivo y evidentemente que poco a poco vaya cambiando esos fenómenos sociales. Esa sería mi propuesta. Como tal, poner como una cuestión de prevención, como criminólogo, no, porque yo estoy de acuerdo en una anticriminología. Yo estoy tratando de hacer la parte del pensamiento anticriminológico y no diciendo que la criminología no existe o una parte así, sino que lo que estamos haciendo como criminólogos está mal. Entonces yo voy en contra de una criminología que ahorita tenemos. Yo estoy tratando de instaurar, o por lo menos yo estoy aplicando para mí, una filosofía criminológica que parte a partir de la ideología, a partir del pensamiento, a partir de la deconstrucción y una revolución ideológica para ir cambiando el panorama, no repetir axiomas, no redundar en la parte de lo que ya está impuesto y apoyar y seguir legitimando, como lo hace la criminología, a un sistema punitivo inservible, a una política inservible. Es lo que comentamos la vez pasada con Alan, que no Ciertamente. contestó. ¿Estamos de acuerdo a una criminología políticamente correcta pero mal aplicada? Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo más en la base del pensamiento, en la base de la ideología, una revolución ideológica que podamos ir difundiendo y poco a poco ir deconstruyendo esta parte. No se va a hacer ahorita, yo lo sé, no se va a hacer mañana, pero yo creo que tenemos que romper esos axiomas que no han dejado nada más que víctimas en la sociedad, más que víctimas en las cárceles, víctimas en los panteones y tenemos víctimas por todos lados. Nosotros somos una misma víctima incluso. Y el Estado vaya al pueblo, sigue comiendo al pueblo, como lo decíamos, para que en fin de año o en el buen fin nos traguen como puercos de engorda. Yo digo que yo digo que Entonces, la criminología como tal es información. La criminología como tal es discurso. información, es un discurso e información que va a depender de la persona si tiene un pensamiento crítico, si puede hacer comparaciones en la parte cognitiva, y va a depender más bien de esa persona cómo va a hacer uso de esa información, cómo va a hacer uso de ese discurso, porque nosotros estamos usando el discurso para atacar la parte económica, ¿no? Estamos ocupando este mismo discurso para decir, ah, no, es que estás mal porque de acuerdo a este discurso, de acuerdo a esta información, y estamos ocupando esa información para atacarlos, ¿no? Entonces, la información como tal es eso, información, es como lo que decían, una pistola es una pistola y va a depender de la persona qué va a hacer con esa pistola. Entonces, ahí sí sería como, es interesante, es una postura, más que una de construcción de la criminología, sería una postura muy bien con relación a qué se tiene que hacer con la información de la criminología, que es erradicar la parte de la injusticia económica, es erradicar este sistema económico, y está muy bien, de hecho yo comparto completamente esa parte, y se tiene que hacer, de hecho por eso también estudio psicología, porque estoy haciendo uso de esa información para darle la vuelta al juego. Entonces, en efecto, es un discurso, es información, pero información que la podemos ocupar a nuestro favor. Y ellos la ocupan a su favor. Para eso está su marketing, ¿no? Y crean marketing y nos... No, si vieras las discusiones que hay en ocasiones en la escuela, porque yo estoy en contra específicamente de eso, nos enseñan a controlar, nos enseñan a manipular, nos enseñan a ser clínicos, nos enseñan a pensar, a clasificar, ¿no? Y buscamos lo contrario. Hacemos uso de esa información para darle la vuelta al juego o intentamos darle la vuelta al juego. No sé qué opinen mis compañeros. Tu micrófono está bloqueado, Boris. Boris, ¿no te escuchas? Obviamente, sí. Vemos esta circunstancia en que el sistema punitivo es deficiente. Las personas, obviamente, se guían por su propia moralidad porque no ven una justicia social palpable. Y creo que nunca la han visto o hemos visto en nuestras vidas. Entonces, yo creo que debemos apuntar más a la situación moral, ¿no? Sí, como yo comparto con la idea con ahí, no podemos como criminólogos tener una postura para cada una de las situaciones, porque la justicia es para quién, porque para justicia, obviamente, para el criminal, la muerte no creo que sea justa por un celular, pero tampoco para las personas que les quiten sus objetos de valor que con mucho esfuerzo y trabajo han logrado tener. Pero aquí la justicia es para quién, porque la justicia no tiene, aparentemente no tiene lados, pero sí los tiene. Y también tiene esa observación,
de esa justicia. Entonces, yo para cerrar esa circunstancia, y cerrando esa circunstancia, hay que saber para quién me están dando esa justicia. Porque obviamente comparto con Naim, no podemos dar una circunstancia real y tampoco podemos dar ponernos en cada uno, ¿no? A favor de ninguno. Podemos estudiar el fenómeno, claro que se puede estudiar como lo hemos hecho hoy, pero la circunstancia es literalmente entre nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos robamos, como decía Naim. Nosotros mismos somos los que nos vengamos, nos matamos, nos hacemos todo tipo de situaciones barbáricas. Entonces hay que administrar y conocer y saber que todos nosotros la justicia realmente no es como se dice la romantización de la justicia, no es ciega. No, aquí tiene lados. Así que hay que empezar a ver esa circunstancia y hay que poco a poco ir como transgrediendo en esta parte que las personas tengan en cuenta y quitar este tipo de romantizaciones, ¿no? ¿No? Estas romantizaciones donde la justicia sí es el último reto, sí, puede ser, pero por el momento no sabemos para quién. Entonces eso, ¿cómo ven? Para ir cerrando, ¿tú qué dices, Arturo, para... Pues yo sí, ahí sí tengo una postura un poquito más contraria, ¿no? Yo sí creo que si al final del día la información que nunca vamos a tener y si nos vamos a quedar en la ideología, pues nunca vamos a generar un cambio, ¿no? Si al final del día, como bien lo dijo Mota, la información que llegamos a tener no lo ocupamos para algo, porque ellos sí lo ocupan. En lo que nosotros andamos en la ideología y en los axiomas y en la moral y entre otros muchos términos que nos podemos estar ahogando, nunca vamos a obtener la información, como bien lo dice Naim. Entonces el cambio en realidad pues nunca lo vamos a tener, ¿no? Hablándolo en un sentido como práctico, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí sí valdría la pena, o al menos es la criminología que yo practico. Sí me gusta proponer, me gusta creer en la gente, me gusta tener un sentido más humano de la criminología, como el estudio del comportamiento, ¿no? Como tal. O sea, y sí me gusta pensar, la verdad, por eso, y una vez más, aunque ya parezca disco rayado, gracias Naim por recordarme a Fernando Sabater, me evoca mucho ese sentimiento, ¿saben? Un sentimiento muy humano. La verdad hablaba mucho sobre este sentido, ¿no? De regresar a lo más básico de las personas, porque él cree que ese es el verdadero propósito humano, ¿no? Es el verdadero ser humano, ¿no? Entonces, yo sí creo que la criminología me encanta, yo creo que es parte importante de mi vida, y yo sí creo que es bien importante agarrarme de cualquier herramienta que me pueda proporcionar la criminología para ayudar, por supuesto, a mi sociedad, para ayudar a mi pueblo, para ayudar a mi nación, ¿no? A que podamos a desencadenar toda esta parte que, como bien comentan, la verdad es que desafortunadamente, como estos pavos para el Buen Fin, ni siquiera es para los mismos mexicanos, ¿no? Ni siquiera nos está tragando un rico mexicano, ¿no? O sea, la verdad, es una realidad. Entonces, yo creo que mientras nosotros sigamos creyendo en los idealismos y que no va a cambiar absolutamente nada, del otro lado del charco hay alguien que está pensando muy prácticamente, nos está viendo con signo de pesos y nos está exprimiendo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena, en ese sentido, salvo su mejor opinión o contraria opinión, la verdad es que ahí sí tienen que aplicar como fuego contra fuego, ¿no? Creo que sería la mejor manera y la más radical de poder contestar a todas estas formas de control social que nos aplican. Concuerdo. ¿Cuál sería una propuesta, Arturo? Para mí, por ejemplo, esa propuesta, y como lo comencé diciendo, por eso citaba a los clásicos, porque tal vez pueda sonar bastante simple, ¿no? Como lo mencionabas tú. Bueno, pues es que el petróleo, sí, pero es que el petróleo lo sacan los mexicanos. El petróleo sale del suelo mexicano. Hay un principio de territorialidad para el mexicano. O sea, en realidad debería de ser la tierra, digo, ya si te quieres ver muy patriota, pues la tierra es de quien la trabaja, ¿no? O al menos eso nos enseñaron desde nuestros abuelos. Entonces, sí creo que hay una situación demasiado desafortunada hacia el mismo pueblo. Un regreso al nacionalismo, ¿no? Digo, tal vez, ¿no? Tal vez, pero lo que intento decir es que si vamos a deconstruir, tal vez haya un sentido moralista, tal vez haya, pues por supuesto, porque al final del día somos nosotros mismos los que estamos aplicando esa medida. Por supuesto que la va a haber, ahí no tengo nada que poder debatirles a usted, Naim, ¿no, Boris? Pero sí creo que es un hecho. Y mientras sigamos pensando en conceptos y en cientificismos, la gente se sigue muriendo de hambre.
y el mexicano sigue sufriendo y hay un montón de cosas que siguen pasando pese a nuestro análisis y falta de datos. Por eso creo en particular que necesitamos criminólogos que se avienten, que la pueden cagar, por supuesto, porque todos estamos, y tal vez yo me estoy equivocando en este discurso, pero por lo menos tengo la postura radical de darme una opinión, de darla con las bases que yo creo que son las correctas y pues aventarme. Creo que eso es lo que necesita la criminología y más la mexicana. No sé, con eso termino. Mota. Pues sí, mi estimado, yo concuerdo igual que Ríos, es necesario poner en práctica la parte de la información que tenemos nosotros como criminólogos. Si no ocupamos esa información para beneficio de la sociedad, pues estaremos beneficiando a los del otro lado del charco que nos ven con signos de pedos, justo parafraseando a Ríos, ¿no? Y pues en ese sentido, pues creo que no hay mucho más que decir, más que yo soy de la idea que se tiene que fijar una postura humanista, una postura más, como decían, regular, cómo gestionar esa violencia, ¿no? O sea, va a haber violencia, pero ¿cómo se va a gestionar? ¿Cómo se va a regular? ¿Qué violencia sí, qué violencia no? Aquí pondría un punto de comparación. Entonces, ¿qué es más preferible? ¿Que haya violencia por parte de la sociedad, que se linche en la sociedad, o que se encierre al sujeto en la cárcel, ¿no? Lo ponemos en la balanza. Nosotros como criminólogos, ¿cuál eliges? A o B. Que se linche en la sociedad o que se haya encerrado al sujeto en la cárcel. Ninguna sirve, entiendo. ¿Cuál eliges? A o B. Entonces, son como que circunstancias muy, muy curiosas, ¿no? Muy, muy puntuales, que yo siento que sí se tiene que fijar una postura humanista, porque si no, pues, al no fijar una postura, le estás haciendo apología a la violencia de forma indirecta, porque pues, estás viendo que golpean a alguien y te das la vuelta, ¿qué mensaje estás dando, no? Cada manera simbólica. Pues. Entonces, pues yo concluyo con esto. No sé qué tenga. Mi estimado Boris, ¿qué quieres decir, mi amigo? Aquí, dando la palabra a Naim para la circunstancia. ¿Ya? Yo solamente diría que, vaya, yo estoy a favor de una revolución ideológica, principalmente a partir del pensamiento. No se puede, yo, por mi parte, a lo mejor, haciendo un poquito reduccionista tal vez, no me atrevería todavía a poner una propuesta como tal, porque yo creo que me haría falta mucho más análisis con respecto a los hechos, ¿no? Una investigación en campo, una investigación más allá de a lo mejor el video solamente. Me atrevería más a ir y preguntar a la gente, hacer otro tipo de cuestión en campo, ¿no? Aplicar una criminología de campo. No me atrevería ahorita, en este momento, a dar una propuesta, no me atrevería tampoco a dar una cuestión moralista, tampoco me atrevería a implementar un axioma con respecto a lo mejor al conductismo, con respecto a cualquiera, ¿no? A la clínica. Yo solamente lo que ahorita estoy manejando, lo que creo que he estado manejando, es tratar de esparcir la información, justamente, tratar de hacer llegar a los estudiantes diferentes posturas para que hagan un análisis y un criterio propio con respecto a ello. Mi forma de cooperar con la criminología es también deshebrándola, también es deshaciéndola, ir en contra de la misma criminología a partir de una ideología. Creo que es mi manera de poner y de amar la criminología como la amo, porque para mí la criminología es algo que es mi vida, ¿no? Prácticamente es parte de mi vida, todo el tiempo pienso en criminología y eso hace que a veces la odie también, que a veces vaya en contra de ella y que a veces quiera deshacerla y que le pegue tan fuerte como pueda, ¿no? Eso hace que yo haga y que ame a la criminología. Si quieren verlo desde un sadomasoquismo, ¿no? Pero vaya, es fascinante poderle pegar a la criminología, poder destruirla y al mismo tiempo amarla. Yo solamente, para quien vea este video, evidentemente, le diría que igual la ame de la misma manera, porque también dice Cioran que todo nuestro nacimiento parte a partir de nuestras violencias, y nuestras violencias también construyen. Hay que deconstruir a la criminología a partir de una violencia tan fuerte que la podemos deshebrar y de esa manera construir una nueva. No puedo proponer ahorita algo, una cuestión preventiva, si quieren, desde la postura criminológica. Mi única propuesta sería continuar en la revolución ideológica y terminar con ese tipo de axiomas. Eso sería para cerrar de mi parte. Bueno, pues creo que llegamos a varios puntos. Bueno, entonces, pues bueno, muchas gracias por ver este video, gracias por darle clic, gracias por esta circunstancia que a veces
nos recuerda cuando nos juntábamos en nuestras pláticas interminables, literalmente nos faltó muchísimo más, pero esas pláticas interminables de casas, de bar, de café, donde aplicamos una criminología, ¿no? Pero obviamente esas pláticas criminológicas interminables. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les pido por favor si quieren qué temas se pueden analizar aquí pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios. Pues gracias por a todos por tener un tiempo por estar con nosotros y compartir esa circunstancia de, de, de llegar a ningún lado como siempre y a de llegar a ningún lado como siempre y de llegar a un lado como siempre. Pues estamos esperando, esténse pendientes, por favor, vamos a seguir subiendo videos y más este tipo de cápsulas. Esténse pendiente al podcast, estamos en Spotify, también estamos en YouTube y también estamos aquí en Facebook. Por favor, sigan escuchando, síganos viendo, somos Criminsania y pues esa es parte de la criminología, queremos que la criminología llegue de una manera de plática de café. Pues bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, quien esté viendo este video. Gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, Criminsania! Pues hasta luego. Hasta luego.